En este capítulo vamos a hablar de tal vez el hook más utilizado en React, conocido como el useState, que va a venir a llevarnos a manejar el comportamiento o el estado de cada uno de los componentes. Pero para poder explicar este hook, para poder hablar de en qué consiste realmente, tenemos que conocer que nuestros componentes van a tener unos estados. Para eso esta primera presentación. Hasta el momento nosotros ya reconocemos cuando un componente está en nuestra máquina, cuando tiene sus determinadas propiedades, dependiendo de lo que uno quiera manejar o le quiera mandar en su momento, pero no conocemos el comportamiento de ellos dentro de la aplicación. Entonces para eso hablamos del ciclo de vida del componente. Nuestro componente pasa por tres momentos. El primer momento, que es cuando sufre su primer render, es decir, cuando ya lo vemos renderizado, le conocemos con el nombre de la fase de montaje. Cuando este componente por alguna circunstancia, dependiendo de lo que esté diciendo la aplicación, por ejemplo, cuando yo le dé clic, va a cambiar a este color, eso se le conoce como actualización al componente. Y cuando el componente ya desaparece de lo que estamos renderizando, se le conoce con el nombre de desmontaje. Pues bien, lo que viene a hacer el estado es permitirnos controlar cómo queremos que ese componente vaya cambiando dependiendo de determinadas circunstancias. En este caso, ¿cuál circunstancia? Como lo que viene haciendo el evento click. Entonces, que cuando le dé clic, ¿qué va a suceder o cómo se va a actualizar el componente? De esta manera, no es una nueva creación, sino solamente un nuevo estado del mismo componente. Y allí es donde vienen a hablarnos del primer hook, useState. Bueno, entonces primero revisemos qué es un hook. Viene a decirnos ChatGPT que los hooks permiten escribir componentes más simples, nacen a partir de la programación funcional. Antiguamente manejábamos un React directamente con clases, ahora lo vamos a poder manejar con funciones, con componentes funcionales, y eso nos va a permitir hacer la utilización de estos hooks. Hablamos normalmente de tres hooks básicos: useState, useEffect y useContext. UseState para el manejo o el control del estado de los componentes. De esos componentes sufren determinados cambios. Este hook va a venir a ayudarnos a controlar esto. El useEffect nos va a ayudar a mirar cuando algo suceda, es decir, va a ser un efecto que se va a dar dependiendo de algo que suceda. Es como una reacción, como la programación reactiva. Se va a reaccionar dependiendo de algo que suceda. Y el contexto o el useContext nos va a venir a ayudar a globalizar algunos elementos, pero poco a poco iremos viendo cómo llegamos a esto. Lo más importante de esto es entender que lo que viene a hacer es pequeños fragmentos de código que, utilizando la palabra use, nos va a acompañar y nos va a ayudar a facilitar el manejo del control de ese ciclo de vida de los componentes y en este caso del uso de nuestros estados. Pero entonces veamos esto directamente en código. Para ello vamos a crear nuestro primer componente llamado counter, que es tal vez el ejercicio clásico o el efecto clásico que nos enseñan, el ejemplo clásico, perdón, que nos enseñan cuando nos quieren explicar este primer hook. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer un control sobre este elemento, sobre esta etiqueta h2. Normalmente acá va a suceder el cambio, ¿sí? Acá va a suceder el cambio. Entonces digamos que acá, donde yo tengo esto, yo voy a colocar un 0 por ahora, ¿sí? Que es lo que quiero mostrar acá. Y voy a colocar tres botones. Un primer botón que va a decir aumentar, un segundo botón que va a decir disminuir y un tercer botón que voy a llamar resetear. Lo primero que voy a hacer antes de continuar es darle un pequeño margen a estos botoncitos que tengo acá para poder que se vea más bonito, porque me parece que eso le da un poco de estética, pero entonces lo haré directamente acá para no tener que perder tiempo, que se haga el video mucho más extenso. Listo, entonces lo que queremos hacer en este caso es tener un control sobre este elemento. Recuerden que React al final sigue siendo también una librería de JavaScript, pero JavaScript como tal es un lenguaje imperativo y React lo que viene a hacer es una librería declarativa. Entonces lo que va a buscar es decirnos cómo podemos cambiar este número sin necesidad de hacer el paso a paso que hacía JavaScript. Si yo estuviera haciendo este mismo ejemplo con JavaScript, seguramente que tendría que venir, crear un ID del elemento, entonces en este caso por ejemplo title, y tendría que venir por acá y crear cada una de las cosas pues, que me pediría JavaScript. Lo que nosotros vamos a hacer es que por medio del uso del estado vamos a controlar lo que suceda en sh2 con una variable.
variable que va a venir del uso del useState. Usar el useState es muy sencillo. Ahora en las nuevas versiones de Visual Studio Code yo simplemente escribo useState y elijo el snippet. Inmediatamente cuando elijo el snippet, él me va a crear la figura de cómo se usa el star. Pero debo tener en cuenta que esa debe estar primero importado, porque los useState, a pesar de que son código propio de React, se deben, por lo menos para esta versión y para el momento de este video, deben en este caso estar importadas. Lo puedo importar de esta manera, venir acá y colocarle el useState, en este caso. Siempre los hooks van a arrancar con la palabra use, o sea que cada que vean esto es porque hace referencia a un hook. Otras personas podríamos simplemente importarlo de esta forma. De cualquiera de las dos estaría bien. En este caso yo voy a utilizar esta segunda. Entonces ya lo puedo utilizar porque ya lo importé. Como ya lo estoy importando, me va a entregar un destructuring de un arreglo y me va a decir lo siguiente. El primer valor va a ser la variable que va a controlar el cambio en lo que yo quiera del componente. En este caso yo la voy a llamar title, no, llamémosla counter, para hacerlo más parecido al ejemplo clásico. Y la segunda va a ser una función que lo que va a hacer es setear o mandar ese nuevo valor cuando se vaya a actualizar, que normalmente siempre va a ir acompañada de la palabra set, es decir, el valor nuevo que va a llegar de la variable counter. Y se iguala con el hook, en este caso useState, y lo que llegue acá va a ser el valor inicial con el cual va a arrancar la variable. En este caso, pues yo quiero que arranque en 0, entonces le mando el 0, pero acá le puedo mandar cualquier tipo de elementos. Quiere decir que la variable se llama counter, entonces en vez de enviarle un 0, yo ya sé que entre llaves le puedo enviar la variable counter en esta parte de acá. Por eso es que counter acá arranca siendo 0. Miren, si yo acá le pongo 50, inmediatamente acá se vuelve un 50. Vamos a colocar esto más grande para que ustedes lo puedan ver más claro. Acá está. Pero en este caso yo quiero que arranque en 0. Lo segundo que yo voy a hacer es ya venir y crear un evento dentro del botón. Entonces, ¿cómo los creamos? Los eventos en React se llaman por la palabra on y el evento que quiera aplicar. En este caso voy a aplicar el onClick y el que va a esperar en estas llavecitas va a esperar una función. En este caso yo voy a enviar una función anónima que va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Va a tomar la función del useState, en este caso setCounter, y esa función va a recibir el nuevo valor que yo le quiero aplicar. Por ejemplo, voy a decirle en este caso que le quiero aplicar un 25, solamente por probar. Quiere decir que el valor inicial de counter es 0, pero que acá donde va a suceder el cambio en setCounter le va a aplicar un 25. Vamos a probar. En este momento es 0, si le doy a aumentar, cambia a 25. Ahora bien, el ejemplo clásico es venir y decirle, mire, cada que le den clic ahí, yo quiero que haga counter más 1. No puedo colocarle counter más porque yo no quiero modificar la variable. La variable siempre va a arrancar siendo en su inicialización en 0. Lo que está haciendo acá es un comportamiento del estado, es decir, su nuevo estado va a ser lo que valga counter en ese momento más 1. Entonces voy a refrescar acá, arranca en 0, aumentar y efectivamente aumenta de 1 en 1. Mismo ejercicio pues podría ser con las demás. Entonces puedo venir acá, mismo ejemplo, entonces le voy a colocar acá un clic, setCounter, pero acá ya no lo voy a enviar de la misma forma, sino que acá lo que le voy a enviar, bueno, acá me debe estar haciendo falta algo, acá me falta la llave que cierra, listo, entonces acá va a ser, como este es el que va a devolver el reset, entonces acá ya no le digo counter nada, sino simplemente le digo usted vuelva a ser 0, que es el valor inicial. Y lo mismo vendría siendo para el tercer botón, que es disminuir. Entonces acá sería counter menos 1. Y eso por poner un ejemplo, porque yo puedo hacer lo que yo quiera con el elemento. Entonces yo puedo venir acá a aumentar, resetear, disminuir. Y así estoy controlando este estado de este componente. Vamos a ver un segundo ejemplo. Entonces por acá tenemos, digamos que FinderFruit. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar si un elemento existe por medio de un input. Entonces voy a venir acá y voy a crear mi componente FinderFruit.jsx. Listo. RAFC para crear mi componente. Acá lo tengo y lo que voy a hacer acá es que voy a utilizar un arreglo. Entonces voy a crear por acá un arreglo que voy a llamar frutas.
y este arreglo va a contener diferentes frutas. Entonces coloquémosle acá manzana, coloquémosle pera, coloquémosle limón, naranja. Listo. Ahí tengo un arreglo en este momento, nada pues raro de lo que se está manejando. Y lo que quiero hacer acá es que voy a crear un input donde por medio de ese input voy a devolver la fruta que me están entregando. ¿Les parece? Entonces podríamos hacerlo así, o simplemente que nos dijera si la fruta existe o no, pero por ahora lo que voy a hacer es que por medio de este h2 acá va a llegar la fruta que me interesa. Entonces miren lo que voy a hacer acá. Lo primero que voy a hacer es crear un fragment, porque por eso es que me está mostrando estos errores, porque tienen que estar encerraditos. Y vamos a crear uno nuevo, pero lo vamos a crear por medio del teclado. Entonces antes de continuar vamos a llamar ese componente, vamos a dejar este counter quieto por ahora, y vamos a llamar este nuevo que se llama Finderfruit. Finderfruit, listo. Y vamos a venir acá y vamos a llamar a Finderfruit, listo. Listo, acá está mi componente. Vamos a irlo organizando un poquito. Vamos a decirle aquí aparecerá tu búsqueda. Y acá vamos a colocarle un placeholder que nos diga ingresa tu búsqueda. Listo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un input que simplemente en el momento de que yo empiece a escribir acá, pues lo que va a hacer es que me va a salir acá si encuentra la fruta o no, que es el ejemplo que quiero plantear. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a enviar un useState acá. Entonces le voy a decir useState. Recuerdo acá que lo tengo que importar. Por ejemplo, acá voy a utilizar la segunda manera de importación. Entonces le voy a decir acá que utilice esta forma, useState. Y vamos a empezar a organizarlo. Entonces el primer valor que yo voy a recibir acá va a ser la palabra. Entonces coloquémosle acá key search, que va a arrancar en qué, va a arrancar en vacío. ¿Por qué? Porque pues inicialmente no voy a tener nada allí. Y la segunda va a ser set key search, ¿sí? Entonces arranca en vacío. ¿Por qué? Porque pues por ahora no tiene nada. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a capturar lo que vaya buscando el usuario, y eso es lo que me va a ir a implementar acá, en este caso, en esta búsqueda, que arranca vacío. Pero entonces voy a hacer lo siguiente. Como lo que quiero es que salga esto, entonces voy a decirle en keySearch que va a salir este valor, para enviarle acá esa variable. Entonces vamos a enviarle acá, bueno, acá hice un dañito acá, vamos a enviarle acá keySearch. Listo. Entonces aparece lo mismo. Miren, el valor inicial es string, y aquí aparecerá tu búsqueda. Y acá con este input es con el que yo voy a hacer el control de lo que me interesa acá en este caso. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá y le voy a decir por medio del onChain, voy a crear una función handle finder, y esta es la que va a controlar en este caso el hook. Entonces voy a venir acá con handle finder, que es otra manera de trabajarlo, de hecho es mucho más limpia, ¿sí? ¿Y qué voy a capturar de él? Pues voy a capturar en este caso lo que vayan escribiendo. Even, con el even lo voy a capturar. Entonces, ¿qué quiero capturar? Quiero que lo que vayan escribiendo acá en ese momento, ¿sí?, vaya saliendo. De hecho voy a hacer una pruebita acá solamente para que ustedes vean cómo funciona. Le voy a decir set key search, mírenlo acá, o sea, le voy a enviar en este momento el search tiene aquí aparecerá tu búsqueda, pero le voy a enviar lo que vayan escribiendo en tiempo real. Entonces le voy a decir que le envíe event.target.value. ¿Qué es el event? El evento que le esté aplicando. ¿Qué es el target? Al input. ¿Y qué es el punto value? El valor que tenga en ese momento el input. De esa manera, cuando arranca en vacío y yo empiezo a cambiar acá, miren que en tiempo real me está cambiando lo que yo vaya a escribir. Yo voy borrando acá. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es cada que yo utilizo el onChain, lo que él va a hacer es que va a empezar a reemplazar en este caso. Pero como eso no es lo que me interesa, lo que a mí me interesa es que él vaya a este arreglo, ¿sí?, y va a buscar, o él va a venir a buscar la palabra, y si la encuentra, entonces sí la va a aplicar. Vamos a decirle que fruits, que viene siendo mi arreglo,
.includes, acuérdense que el includes va a devolver si lo que yo busco está dentro o está incluido dentro del arreglo. Pero entonces, ¿quién quiero mirar si lo incluye? Quiero mirar si incluye event.target.value, es decir, lo que escriban en el input. Y lo voy a utilizar con un operador ternario. Entonces le voy a decir, si el valor que me devuelve es positivo, es decir, si sí lo encontró, va a setear el nuevo valor. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo valor? Pues va a ser en ese caso el evento, porque sí lo encontró. O sea, el valor que está en ese momento en el evento. Y si no lo encuentra, entonces lo que va a hacer es que va a setear, o más bien va a dejar quietico, el valor inicial. Acá me falta una para cerrar. Y acá, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar este mensajito. Este mismo que tenemos acá. De esta manera, ¿qué es lo que yo quiero intentar hacer acá? Quiero intentar que cuando él venga acá, bueno, acá me está sacando un error, vamos a ver por qué. Porque acá también me faltó un paréntesis para cerrar, listo. Quiero que cuando él vaya escribiendo, si lo incluye en alguna de estas, pues directamente me va a mostrar lo que está en el evento. Si no lo incluye, va a dejar la frase quieta. Entonces comprobemos, por ejemplo con manzana. Si yo escribo la M, alguno de estos elementos, claro, los strings lo incluyen, ¿sí? Pero como yo estoy buscando en las posiciones del arreglo, no hay una posición del arreglo que sea la M solita. Si yo por ejemplo acá colocara la M, esa búsqueda se haría útil. ¿Por qué? Porque miren, si yo vengo acá y le digo, ¿alguno de los elementos incluye M? Sí, y lo convierte. Pero como en este caso estoy comparando con frutas, entonces este elemento no está incluido en el arreglo. Entonces lo que él va a venir a hacer es que va a ir buscando uno por uno. Entonces cuando yo le escribo M, no hay una palabra que sea M, no hay otra que sea N, A, y puedes empezar a escribir. Solamente acá, cuando ya encuentre que la palabra manzana sí está incluida en alguno de los elementos del arreglo, inmediatamente me la va a traer. De esta manera yo puedo empezar a jugar con los elementos. Lo último que va a ser moveDark. Bueno, vamos a crear primero el componente. moveDark.jsx. Listo. Y vamos a venir acá y lo vamos a importar de una vez desde app para que lo podamos ver funcionando. Entonces moveDark. Listo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente en este moveDark. Algo muy sencillito para que lo podamos ver funcional rapidito. Voy a coger este mismo div que tengo acá, lo voy a dejar ahí, solamente para que lo veamos funcional. Dejémoslo acá por ahora. Y vamos a colocar un botón. Vamos a colocar un botón que acá lo que haga sea change to dark. Pues que cambie a color oscuro o no. No importa, no es tan relevante acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a estilizar esto. Para ello, pues voy a dejar unos estilos por acá listicos en moveDark. ¿Sí? Voy a llamarlo moveDark.css. Entonces lo que acabo de hacer, o lo que acabo de crear acá, es que tengo una clase container y una clase container dark. Entonces yo voy a venir acá y miren que si yo vengo acá a mi elemento, en este caso a mi div, le pongo container y efectivamente tengo una forma y acá tengo la otra, container dark. Perfecto. Entonces, solo que en este caso lo voy a hacer controlando ese use state. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear acá mi use state. Entonces, tal y como he hecho en los demás ejercicios, acá voy a venir y voy a agregar, o voy a importar más bien, mi use state. Acá está. Y acá le voy a decir que mi primer variable va a ser style y que el segundo va a ser set style. Entonces el primer valor que le voy a colocar acá va a ser container, solamente container. ¿Para qué? Porque para esa variable enviársela yo a esta clase en este caso. Entonces voy a venir acá y le voy a decir style. Listo, ya la tengo ahí. Ahora lo que voy a hacer con este botón es controlar el cambio de lo que sucede acá. Entonces voy a venir acá y voy a utilizar otra vez el on click y vamos a decirle acá handle
handle mode, no, handle style, handle styles, listo, y voy a crear esa función fuera del return. Entonces voy a venir acá con handle styles, listo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a darle una orden de que él vaya cambiando. En este caso con el botoncito, cada que le dé clic me va a cambiar, en este caso, este valor, listo. Pero como controlado, necesito controlarlo con alguna variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo le puedo preguntar acá de una vez, yo le puedo decir si style, en este caso, si style es igual a true, entonces usted va a venir y le va a decir set style y le va a colocar acá container. Y si no, lo que va a hacer es que le va a colocar, en este caso, container dark. Esa es la pregunta que él va a venir a hacer acá. Bueno, style no, tiene que ser otra variable. Voy a colocarle acá, por ejemplo, state mode, state style, listo. Pero esa variable como tal no existe. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a crear otro estado que me controle esto. Entonces voy a venir y le voy a decir lo siguiente. Voy a decirle acá state style y luego set state style, que vienen siendo las dos que voy a manejar acá. Listo, va a ser igual al use state. Y en cuanto va a arrancar, le voy a decir que arranque en true. Listo. Entonces lo que él va a venir a hacer acá es que va a hacer este cambio. Listo. Acá. Entonces él arranca en true. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy clic acá, yo le pregunto y pues en este momento sigue siendo true. Entonces lo que yo voy a hacer es que después de que yo le dé esta instrucción, le voy a decir, le voy a setear state style. Y según yo debería ir al final. State style, mírenlo acá. Entonces acá sí puedo venir y decirle listo. Cambió. Y él va a tener la posibilidad de hacer esto. Eso puede tener un mejor manejo luego de que veamos un hook que se llama useEffect, donde controlemos la reacción de lo que está sucediendo. Pero por ahora lo que me interesa es ver cómo hice uso de dos estados al tiempo para manejar esto. Ahora les queda la tarea a ustedes. Entonces para eso hay un ejercicio propuesto. Y es muy sencillo. Ustedes van a tener un formulario de login. Entonces acá les proponen lo siguiente. Creen un componente de tal manera que recibiendo un usuario y un password, es decir, acá voy a recibir probablemente un for que va a tener dos inputs, este primero de tipo texto y este segundo de tipo password, y va a tener por acá un botón, ¿sí?, que va a decir algo como submit, ¿sí? Entonces que cuando él capture estos dos datos, usted va a venir, puede crear por ejemplo un arreglo de usuarios ya creados. Si quiere hacerlo acá quemado, incluso esto se lo puedo pasar yo. Se puede venir acá y decirle users, donde estos users sean un arreglo de usuarios, y ese usuario vamos a crear por lo menos unos 10 usuarios para... Entonces teniendo acá mi objeto users, o más bien mi arreglo de objeto de user, miren donde están 10 objetos, lo que yo quiero ver es que cuando le den el evento submit, él recorra este elemento y si lo encuentra me va a mostrar una ventana modal que me diga que el usuario sí existe. Por ejemplo, bienvenido usuario 5 porque se conectó de manera correcta. De lo contrario, que me saque también una modal donde me diga ese usuario no existe y pues sencillamente me diga que si deseo crearlo. Es solamente una simulación, no hay necesidad de crear ninguna conexión a base de datos ni mucho menos, solamente estamos simulando el valor. Muchos éxitos y me cuentan cómo les va.